Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en Maguaro Wrestling. Se acerca Survivor Series y con ello el regreso de los Wargames. Este tipo de combate es amado por la mayoría de los fanáticos del wrestling, teniendo dos jaulas y un caos único en el ring que solo sucede una vez al año. Pero la historia nos ha enseñado que no siempre sale bien, de hecho a veces sale horrible. Hoy vamos a revisar los 8 peores Wargames de la historia, donde el buqueo basura y los badge destruyeron una de las estipulaciones más sagradas de la lucha libre. Pero antes de comenzar, voy a aclarar que este top 8 es bajo mi opinión personal, puede variar con su top 8 de ustedes, el cual me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. Puesto 8. Survivor Series Femenil 2022. Este combate involucró al Team Belair conformado por Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim y Becky Lynch contra Damage Control, conformado por Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross y Rhea Ripley. La historia era simple, el control de la división femenina. Pero este combate, ¿por qué está aquí? Porque se sintió artificial. A diferencia de NXT, donde las luchas se sentían como peleas callejeras orgánicas, aquí todo parecía una coreografía lenta. Hubo muchos momentos donde se notaba a las luchadoras esperando su turno paradas a que alguien les hiciera un spot aéreo. Faltó fluidez y violencia real. El público estuvo bastante apagado y para ser el primer Wargames femenino en un Big Four de WWE nos quedó debiendo mucho en intensidad. Al final, Becky Lynch aplicó un leg drop desde la cima de la jaula sobre una mesa, un movimiento visualmente espectacular, sí, pero que subrayó el problema, parecía una exhibición de acrobacias, no una guerra de odio. Damage Control, que debía verse como una amenaza táctica, terminó pareciendo un grupo de jobbers glorificadas que solo sirvieron de base para que las estrellas individuales brillaran. Le faltó alma y le faltó la narrativa de supervivencia que hizo grandes a los Wargames de NXT. Aún así, comparado con las otras peleas que estarán en este video, este estuvo decente y al menos en ciertos momentos estuvo disfrutable. Puesto 7. Survivor Series Femenil 2023. Y si el del 2022 fue flojo, el del año siguiente fue el ejemplo perfecto de secuela innecesaria. Nuevamente Damage Control, esta vez con Asuka y Kairi Sane, contra un equipo de Superface liderado por Bianca Belair, Charlotte y Becky Lynch. ¿Por qué está aquí? Porque fue más de lo mismo, pero con menos alma. Teniendo a Asuka y Kairi Sane, dos de las mejores del mundo, la lucha se sintió genérica. Damage Control volvió a verse débil, perdiendo la jaula por segundo año consecutivo, lo que mató su credibilidad como facción dominante. Fue un combate que se sintió como relleno antes del evento estelar masculino y demostró que WWE estaba empezando a quemar la estipulación, haciéndola obligatoria cada año sin una historia fuerte detrás. La historia prometía mucho más porque involucraba tradiciones internas y la formación de un super equipo de villanas japonesas que dominaban el ring. Del lado de los babyface, la narrativa fue forzada. Charlotte Flair y Becky Lynch, enemigas históricas, tuvieron que dejar de lado sus diferencias para unirse a Bianca Belair y Shotzi. La historia personal más fuerte aquí era la de Shotzi, a quien Damage Control le había cortado el cabello meses atrás, llevándola a raparse y volverse más agresiva. Se vendió como la venganza definitiva de Shotzi y la prueba de fuego para ver si Charlotte y Becky podían coexistir sin golpearse entre ellas. Teniendo en el ring a Asuka, Kairi Sane e Io Sky, el nivel técnico debió ser estratosférico, pero el booking los limitó terriblemente. El combate sufrió del síndrome de la secuela, fue exactamente la misma estructura que el año anterior, pero con menos reacción del público, se sintió como un trámite obligatorio. Puesto 6. Fall Brawl 1993. El Team Roots, liderados por Dustin y Sting, contra el Team Vader. Sobre el papel, Vader en una jaula suena a éxito de combate, pero el problema fue el compañero misterioso de los Face, The Shockmaster. Estamos en 1993, WCW intentaba competir con una WWF caricaturesca. La rivalidad principal era entre el equipo de los héroes, liderado por Sting y Dustin Rhodes, contra el Imperio del Mal de Big Van Vader y Sid Vicious, los Master of the Powerbomb.
Vader era el campeón monstruoso, una fuerza imparable que realmente daba miedo. Para equilibrar la balanza, Sting prometió traer a un compañero misterioso que haría temblar a los villanos. La expectación era altísima. Todo culminó en el infame segmento donde Sting presentó a su arma secreta, The Shockmaster. Y ahí murió todo. Fred Ottman atravesó la pared de set, tropezó, se le cayó el casco de Stormtrooper con purpurina y rodó por el suelo mientras los luchadores en el set intentaban no reírse en vivo. Con ese debut desastroso, la amenaza del War Games se convirtió en una broma nacional antes de que sonara la campana. La pelea fue un desastre de tono. No puedes tomarte en serio una guerra sangrienta cuando uno de los participantes es un meme viviente con casco. Aunque Vader intentó salvar el combate arrasando con todos, ver al Shockmaster torpe dentro de la jaula le quitó toda la peligrosidad al combate. Ganaron los buenos, pero la estipulación perdió prestigio. Puesto 5. Fall Brawl 1995. A mediados de los 90, Hulk Hogan llegó a la WCW y trajo consigo su estilo de superhéroe contra monstruos, que ya estaba pasado de moda. La facción ruda era The Dungeon of Doom, un grupo liderado por Kevin Sullivan, cuyo único propósito, literalmente, era destruir la Hulkamania. El grupo estaba compuesto por personajes nefastos como Kamala, el gigante de Uganda, The Shark, que era John Tenta, pintado de tiburón, y The Zodiac, que era Brutus Beefcake en un rol incomprensible de sí y no. La narrativa era infantil. Hogan reclutó a Randy Savage, Sting y Lex Luger para defender a la WCW de estas caricaturas. La promoción del combate incluyó segmentos vergonzosos en cuevas de cartón y de piedra y a Hogan actuando como si estuviera poseído. Se vendió no como una lucha atlética, sino como una batalla de cómic de bajo presupuesto. Este es el War Games que mató la seriedad de la estipulación. Históricamente, War Games era el lugar donde los héroes sufrían, sangraban y apenas sobrevivían. Aquí, Hogan entró y convirtió a los villanos en muñecos de trapo. El combate fue una exhibición del ego de Hogan. No vendió los golpes, no mostró dolor y dominó a luchadores gigantes con facilidad insultante. Pero lo peor fue el final. Hogan aplicó una llave al cuello, ni siquiera una llave maestra, sino un candado básico a The Zodiac. El árbitro ni siquiera verificó bien y el combate terminó abruptamente en una rendición confusa tras apenas unos minutos de que todos estuvieran en el ring. Puesto 4. Fall Brawl 1996. Este es el caso más frustrante, porque la historia era oro puro. La NWO estaba invadiendo la WCW y sembrando el caos. Para desestabilizar a WCW, presentaron a un falso Sting, interpretado por Jeff Harmer, que atacó a Lex Luger en un estacionamiento bajo la lluvia. Esto sembró la duda en el team WCW. ¿Sting los había traicionado? Cuando Sting, el real, intentó decirles que era inocente, sus propios amigos lo rechazaron y lo acusaron de traidor. La narrativa emocional era perfecta, el héroe de la compañía siendo rechazado por los suyos. El War Games se presentó como la batalla final para salvar a la WCW, con la incógnita de si Sting aparecería y de qué lado estaría. La tensión en arena era palpable, una de las mejores construcciones dramáticas de la década. El problema es que sacrificaron la calidad del combate por el ángulo televisivo. La lucha comenzó con la NWO dominando brutalmente a un team WCW en desventaja. Cuando llegó el turno del último hombre, apareció Sting. El público explotó. Sting entró, destruyó a toda la NWO en segundos, demostrando su poder, y luego se encaró con Luger y Flair y les gritó: ¿Es esto suficiente para ustedes? Y abandonó el ring. Sting se fue a los vestuarios, dejando el combate en un 3 contra 4 imposible. Narrativamente fue genial para el personaje del Cuervo que nacería después, pero como lucha de War Games fue una decepción total. El combate terminó con la NWO Sting aplicando un Scorpion Deadlock a Luger para una rendición desinflada. No hubo clímax, no hubo batalla final, solo un segmento de televisión glorificado que dejó a los fans en arena sintiéndose estafados por no ver una resolución real. Puesto 3. Fall Brawl 1997. Un año después, la NWO tenía el control total de la WCW y se burlaba de la tradición.
Su objetivo principal era destruir lo que quedaba de la vieja escuela, The Four Horsemen. Arn Anderson se había retirado por una lesión en el cuello, y en un segmento emotivo le regaló su puesto a Curt Hennig, diciéndole que sería el Enforcer. Hennig aceptó el honor y se unió a Ric Flair, Chris Benoit y Steve McMichael. Era la batalla definitiva, NWO contra The Four Horsemen. La NWO se había burlado de los Horsemen en parodias humillantes, así que este board game se vendió como la venganza sangrienta de Ric Flair. Los fans esperaban ver a los Horsemen defender su casa, la estructura que ellos hicieron famosa a finales de los 80. El combate fue todo lo contrario a la storyline. Todo iba bien hasta que Curt Hennig, que entró al ring con el brazo en cabestrillo fingiendo una lesión, reveló que todo era una trampa. Se quitó el cabestrillo, sacó unas esposas y traicionó a los Horsemen uniéndose a la NWO. A partir de ahí, dejó de ser un combate y se convirtió en una tortura. Esposaron a Chris Benoit y Steve McMichael a la jaula. Dejaron a Ric Flair solo en el centro. La NWO le dio una paliza, lo humillaron y luego en el momento más bajo amenazaron con cerrar la puerta de la jaula en la cabeza a Hennig para romperle el cuello si el equipo no se rendía. McMichael se rindió para salvar a su amigo. No hubo remontada, no hubo heroicidad, fue ver a los Four Horsemen ser desmantelados y humillados sin piedad. Fue un final deprimente y de mal gusto que dejó al público en silencio total. Puesto 2. WCW Nitro 2000. El año 2000 en WCW es sinónimo de colapso. Vince Russo, el escritor principal, estaba obsesionado con romper la cuarta pared y ser la estrella del show. La empresa estaba dividida entre The Millionaires Club y The New Blood, pero las alianzas cambiaban cada semana sin lógica. Para este episodio de Nitro decidieron recrear la Triple Cage de la película Ready to Rumble, una película producida por WCW que fue un fracaso. El combate era por el campeonato mundial peso pesado de WCW, que estaba vacante, como era costumbre en aquella época. La narrativa era un desastre. Jeff Jarrett, Kevin Nash, Scott Steiner y otros estaban involucrados, pero el verdadero conflicto era el ego de Vince Russo contra la lógica del wrestling. El combate fue malísimo porque había 3 jaulas apiladas una sobre otra. La estructura era tan alta que las luces del estadio cegaban a los luchadores y el público en arena no podía ver nada de lo que pasaba en la cima. El combate fue un caos indescifrable con demasiada gente interfiriendo. Vimos a los Harris Brothers, Chronic y un montón de gente subiendo y bajando. La estructura se tambaleaba peligrosamente. El final es lo que lo condena. Goldberg intentó romper el guión, o eso decían los rumores, pero al final Vince Russo, el escritor de WCW, fue con un casco de fútbol americano y una camiseta de hockey, salió de la jaula tras recibir un golpe de guitarra que no vendió y ganó el título mundial. Ver a un nuevo luchador ganar el campeonato máximo en una estructura mortal fue el clavo final en el ataúd de la credibilidad de WCW. Fue vergonzoso, pero hay un War Games todavía peor que este. Puesto 1. Fall Brawl 1998. Y llegamos al rey de la basura, el peor War Games de todos los tiempos. ¿Por qué es el peor? Por 3 razones que dan vergüenza ajena y fueron peligrosas. Número 1. Las reglas rotas. Permitieron conteo de 3 en cualquier momento, arruinando el concepto de donde solo se ganaba por rendición cuando todos estaban dentro. Número 2. El humo del Warrior. The Ultimate Warrior tenía poderes mágicos y apareció en el ring tras una nube de humo tan densa que cegó a todo el mundo, cámaras y público, por 2 minutos enteros. Nadie vio nada. Y número 3. El peligro real. Había una puerta trampa en el suelo del ring para que saliera el Warrior. Davey Boy Smith, mejor conocido como The British Bulldog, no la vio, cayó sobre ella y se golpeó la espalda brutalmente contra el metal. Ese golpe le causó una infección espinal gravísima que casi lo deja paralítico y su carrera ya no fue la misma desde entonces. En 1998, la NWO se había vuelto tan grande que se dividió en 2, NWO Hollywood, liderado por Hollywood Hogan, y NWO Wolfpack, liderado por Kevin Nash. La WCW intentaba sobrevivir en medio. Para este War Games se decidió que habría 3 equipos luchando por una oportunidad al título mundial.
El comodín era The Ultimate Warrior, quien había llegado a WCW para perseguir a Hogan con juegos mentales sobrenaturales. Warrior formó The One Warrior Nation, y la construcción del combate giró en torno a humos, espejos y desapariciones mágicas. La tensión real no era deportiva, sino de egos masivos chocando detrás de bastidores. El combate terminó con DDP ganando en medio de la confusión, mientras Hogan huía del ring como lo hacía de costumbre. Fue una lucha horrible que arruinó carreras y demostró la incompetencia total de la dirección de WCW. Y bueno, aquí terminamos con las 8 peores War Games de la historia. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal con campanita activada para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. ¿Quieres que suba ahora los 8 mejores War Games de la historia? Háganmelo saber en los comentarios.